Buenos días, entonces vamos a empezar ahora nuestra continuación del seminario de evangelismo y guerra espiritual. Bueno, ayer hablamos con respecto a que nosotros hemos sido hechos para una misión. Jesucristo, Él cuando vino a esta tierra, Él vino con una misión. Y esa misma misión que Él empezó, Él nos la dio a nosotros. Pablo tenía tan clara esa visión en su vida, que Pablo llega a decir en Hechos 20:24, mi vida carece de valor para mí mismo, con el tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía claro cuál era el propósito y la visión y la misión de él aquí en la tierra. Entonces Dios está trabajando en el mundo y Él quiere que nosotros entendamos que nosotros estamos en una misión, y el hecho de trabajar con Dios es unirnos a Dios en el trabajo que Él está haciendo en el mundo. Y ese trabajo que nosotros hacemos para Dios es llamado de ministerio. Un ministerio sencillamente es un servicio para el Rey. Entonces, como cuerpo de Cristo tenemos esta misión en el mundo, y misión en el idioma latín significa ser enviado como representante legal de Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo nos hizo. Él nos envió, somos sus representantes. La misión que Jesús había empezado en la tierra, entonces ahora Él la continúa por medio de nosotros, que conformamos su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Él la empezó en un cuerpo físico, pero ahora en el cuerpo espiritual, como iglesia, nosotros la estamos continuando. Y sencillamente nuestra misión es traer personas a Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 5:18, Cristo nos cambió de ser enemigos en sus amigos y nos dio la tarea de hacer a otros sus amigos también. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, hacer que otros se tornen amigos de Dios. Entonces, una vez que Dios te salva, Dios te usa ahora para alcanzar a otros. Es como ayer les dije que nos estamos ahogando. Él viene, nos saca de donde nos estamos ahogando, y una vez que Él nos sacó de donde nos estábamos ahogando, nos envía de nuevo ahora a esa laguna para poder rescatar a otros. Amén. Entonces, nuestra misión, Jesucristo Él la repitió varias veces aquí en la tierra. Él dijo 5 veces con respecto a cuál era nuestra misión. Y nosotros, cuando entendemos la importancia, qué significa todo lo que es nuestra misión, vemos que ella tiene un significado eterno. Porque uno va a poder en la eternidad celebrar con esas personas que hemos ganado para Dios, ¿verdad? La eternidad con ellos, pero tenemos un tiempo limitado aquí en la tierra para ganar a esas personas. No tenemos toda la eternidad para ganar las personas, no, es un tiempo muy corto y debemos prepararlos para hacer y alcanzar ese objetivo. ¿Se acuerdan que en las 3 parábolas que Jesús da en Lucas 15, de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, hubo una fiesta en el cielo? Entonces hay una gran alegría que se va a celebrar en la eternidad, pero para alcanzar las personas ahora nuestro tiempo es corto. Pero para cumplir nuestra misión hay un costo. Nosotros debemos morir a nuestra voluntad, morir a nuestra carne. Mi papá dice que el pecado cierra la boca. Si uno permite que haya pecado en nuestra vida, si uno se conforma en pecados en nuestras vidas, eso hace con que uno no consiga hablar de Cristo con eficacia. La Biblia dice que la semilla que cayó entre espinos fue sofocada y no dio fruto. ¿Qué representaban los espinos? Los espinos representan las pasiones de la vida, la ilusión de las riquezas.
La persona después dice, ay, tengo tanto trabajo que ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Fíjese, esos son espinos que están sofocando la palabra para que ella no crezca, para que no dé fruto. La persona empieza a codiciar una mujer aquí, codiciar otra mujer allá, mirar algo en la televisión aquí, algo en la internet allá. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo el hermano cayó en pecado de un día para el otro? El hermano no cayó de un día para el otro, fue un proceso. La persona no apreció el pecado. Ay, es un pecadito pequeño. Pero un pecadito pequeño es como estar un poquito embarazada. ¿Cómo es estar un poquito embarazada? ¿Qué va a pasar? Va a crecer, ¿verdad? El bebé en la barriga. Así es el pecadito pequeño. Los primeros tiros de la artillería no destruyen los muros, pero preparan para los segundos. Entonces, de primera instancia, parece que no es mucha cosa, ese pensamiento, ese sentimiento, está rico, emocionante. Pero, querido, eso destruye el ministerio, destruye todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. Si uno no sabe aborrecer, no, eso es una mentira, eso no me va a llevar a lugar ninguno, no voy a aceptar ese pensamiento carnal, yo voy a morir a mí, yo, a mi carne. Ese es el cuento de nuestra misión. Jesucristo dijo, si el grano cae y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Debemos aprender a morir. Pablo decía, todos los días muero, a cada amanecer muero. Debemos todo amanecer morir a nuestro yo, morir a nuestra voluntad, porque eso hace con que nuestros deseos no sean los que estén hablando más alto, sino que la voluntad de Dios uno la anhela más que nuestros propios deseos. Hemos visto también que para que podamos alcanzar vidas es necesario amor, y ese amor que Dios anhela que nosotros tengamos por las vidas es un amor porque Dios amó primero. Amén. Dios amó al mundo. Entonces, nosotros para poder amar, para poder alcanzar, debemos amar a las personas. Y el amor, una evidencia que uno está amando es el dar. Como Dios amó y dio. El propósito del amor es salvar. Él dio para salvar. Y el objetivo del amor es dar vida en abundancia. Queridos, ayer les dije de un pastor que iba a empezar a pastorear una iglesia hispana. Y ese pastor que iba a empezar a pastorear esa iglesia hispana, el pastor de él le dijo que no empezara a trabajar mientras no fuera todos los días por el barrio. Y que orase todos los días por las vidas del barrio. Y hasta que él llorase y Dios le quebrantase por las vidas del barrio, entonces empezar a trabajar. Eso está muy fuerte, eso es algo muy práctico, eso es algo que está accesible a cada uno de nosotros. Pudiéramos o no agarrar el carro y salir orando, intercediendo. Dios, mira estas vidas. Quebranta nuestro corazón por este pueblo. Quebranta nuestro corazón por estas vidas que están en las drogas, en el alcohol, con tanta desesperación. Dios, ten misericordia de ese pueblo. Tú los amas. Dame ese amor que tú tienes también por ellos. Que yo pueda llorar por esas vidas. Es algo que está accesible a todos nosotros, queridos. Es una herramienta sencilla, pero muy práctica. Y hoy, empezando entonces, antes de entrar en algunos otros temas, yo quiero empezar justamente hablando de esa oración y de esa intercesión que nosotros debemos tener por las personas que están aquí en nuestros barrios. Bueno, Dios, abra su Biblia conmigo en Ezequiel 22, verso 30. Y aquí en Ezequiel 22, verso 30, vemos lo que Dios está buscando.
Dios está buscando dos tipos de personas. La primera la encontramos aquí en Ezequiel 22, versículo 30. Mire, dice Dios: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces Dios está buscando un hombre que haga vallado y que se ponga en la brecha delante de él a favor de la tierra, para que él no la destruya. Eso es lo que Dios está buscando. Sabemos también que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire las clases de personas que Dios está buscando: intercesores, personas que se pongan en la brecha, y personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando a esa persona que se ponga en la brecha, porque las personas están sin protección en su casa, en sus paredes, en sus puertas. Y le pregunto a usted: ¿cómo usted se sentiría si usted no tuviera puertas en su casa? O que su casa no tuviera las paredes, fuera solo la pieza. Usted se siente expuesto. No tiene seguridad, no tiene paz para poder dormir, porque usted ve que usted está ahí susceptible a que alguien pueda entrar. Usted se siente desprotegido. Y de la misma forma Dios aquí, Él dice que Él buscó personas que se hicieran un vallado, que levantaran el muro, pero no encontró. Vamos a ver un poco de lo que es intercesión. En la palabra, en el idioma griego, intercesión es la palabra enteoxis. Y es una oración con tiempo y lugar previamente planificados con el propósito de presentarse y aproximarse al rey. Entonces, cuando usted va a interceder, usted ya tiene un tiempo, un lugar determinado. ¿Con qué intención? Me voy a aproximar al rey. En el idioma griego. En el idioma hebraico está la palabra palal, que significa hacer intercesión, mediar como juez entre dos partes, de la misma manera que Moisés lo hizo por el pueblo en Éxodo 32, versos 31 y 32. Él intercedió entre dos partes. Una de las cosas de intercesión es esa, como Dios aquí está buscando también en Ezequiel 22:30. Otra palabra que en el idioma griego existe para intercesión es la palabra hipil, que significa orar, interceder, causar con que implore, alcanzar la marca. En 2 Corintios 4, 3 y 4, ¿se acuerdan que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? Él ha puesto una venta en los ojos de las personas para que no les resplandezca. Entonces, cuando uno intercede, uno está intercediendo para que ese velo sea quitado, para que ese velo sea sacado. ¿Se acuerdan ayer que nosotros tenemos un mensaje que trae un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento a las personas? Y ese nuevo conocimiento quita el velo de las personas, porque la persona, desde la caída de Adán, él ya tiene un conocimiento humano de lo que es lo bueno y lo malo, de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Pero el arrepentimiento, que es el nuevo conocimiento que viene por medio del Evangelio de Jesucristo, hace con que ese velo sea quitado, y entonces provoca en la persona la conversión, y la persona puede ver el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca aquí en la tierra para poder realizar y cumplir su voluntad? Dios busca aquí en la tierra un corazón dispuesto y un cuerpo entregado a Él para hacer su voluntad. Hemos visto que Dios busca intercesores y Dios busca también adoradores. Amén. Entonces, Dios busca un cuerpo. ¿Por qué Dios busca un cuerpo? Porque Dios es espíritu. Y Él ha dado el dominio a los hombres, a los seres humanos. Y si Él nos ha dado a nosotros el dominio, Dios
y el diablo son ilegales de actuar en el mundo a menos que un ser humano lo permita, tanto a que Dios lo use o que el diablo lo use. Entonces Dios busca intercesores. ¿Por qué? Porque Él quiere actuar en el mundo, y para actuar en el mundo Él necesita de un cuerpo. Él está buscando a esa persona que se deje usar para levantar un vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco de protección que sirve para ayudar al que está en problemas, para proteger al que está en desesperación. Queridos, nuestro objetivo no es matar a las personas. A veces nosotros, como soldados de Cristo, en vez de levantar al que se cayó, lo hundimos más y lo queremos matar más. Pero nuestro objetivo aquí no es matar a los que están heridos, sino sanarlos, levantarlos. Y cuando usted intercede, usted está haciendo algo diferente de lo que es juzgar. Porque cuando la persona peca y usted empieza a juzgar a esa persona, usted en vez de estar ayudándolo, usted lo está hundiendo. Y usted, aparte de estar hundiéndolo, usted se está hundiendo también a usted mismo, porque usted se está haciendo juez. Y cuando usted juzga, usted va a ser juzgado. Y cuando nosotros no tenemos misericordia, tampoco se va a tener misericordia de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos aprender a levantar a los hermanos, a tener misericordia y levantar a aquel. Porque a veces uno se olvida cuántas fallas uno tiene y empieza a hablar de la otra persona como si uno fuera perfecto y no tuviera ningún defecto y nunca fallara. Entonces nosotros debemos, queridos, levantar vallado, proteger y levantar a esa persona para mantener el enemigo fuera de esa viña y mantener aquel lugar seguro. Entonces, aplicando eso de lo que hemos visto hasta ahora, la intercesión, ella envuelve, ella levanta una pared espiritual alrededor de los pueblos. Ella levanta una pared espiritual de protección alrededor de los casamientos, de los matrimonios, de los hijos, de las ciudades, de las naciones, etc. Porque hay rupturas. Está roto, el enemigo se está aprovechando, él se está entrando, las personas están pecando, las personas están dando brechas al enemigo, que los muros están rotos, y nuestro lugar ahora es levantar ese vallado, y para que el enemigo ya pare de la destrucción, pare de traer la muerte a esas personas. Queremos que el barrio cambie, pero debemos levantarnos en intercesión, cerrando las puertas. Padre, el pueblo está pecando, pero Dios, aquí nos levantamos en las brechas por este pueblo, Dios. Perdona, Señor amado, las brechas de este pueblo. En tu ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Aquí estamos levantando un vallado, Padre. Declaremos que por donde el enemigo había entrado, por las puertas que han sido abiertas, nosotros nos levantamos y nos ponemos en la brecha por este pueblo, Padre. No los destruya, Padre. Danos la oportunidad de traer tu palabra a este pueblo. Vamos a levantarnos como intercesores en una batalla espiritual. Entonces, la intercesión, ella repara esas brechas. Son cerradas, o sea, las brechas se manifiestan cuando hay algún peligro físico, cuando hay un momento de crisis, cuando hay problemas, desesperación, y necesitamos que alguien ore por nosotros. Las brechas son provocadas también por pecados que abren la puerta al enemigo para atacarnos, y alguien necesita cubrirnos en oración para que el enemigo se mantenga fuera de nuestros límites. Dios está buscando a soldados que sean valientes y que se paren esas brechas. Nosotros a veces pensamos solos en nosotros mismos y oramos solos por nosotros mismos, pero debemos parar de ser egoístas y empezar a ponernos en las brechas por otras personas. Y cuando nosotros nos ponemos en la brecha por otras personas, acuérdense lo que pasó con Job. Job, dice la Biblia que Dios cambió la suerte de Job cuando éste oraba por sus hermanos, y le dio Dios a Job en doble todo lo que antes poseía, cuando él oraba por sus hermanos. Entonces sepa que cuando usted ora por sus hermanos, aparte de que usted se está poniendo en la brecha, Dios también le bendice a usted. Dios le va a derramar en su vida bendiciones.
cuando usted aprende a interceder, cuando usted aprende a ponerse en la brecha por otras personas, es el nivel más alto de oración. Porque Dios está buscando ese tipo de personas, intercesores. Y Él busca también adoradores. Intercesión y adoración son los dos niveles más altos de oración. Entonces, ¿sabía usted que cuando habían brechas ahí en el muro, ellos ponían soldados, los más valientes, ahí en el muro para que el enemigo no entrara por esas brechas? Y ellos llegaban a dar sus vidas para que el enemigo no entrara y destruyera el pueblo, porque ellos estaban dando su vida poniéndose en la brecha. Y Dios quiere que nos levantemos como esos soldados valientes y levantemos el cerco por nuestros hijos, nuestra familia, por la iglesia, por la nación. Y que hoy mismo empecemos nosotros a ser reparadores de portillos. Si la muralla de la intercesión está caída, hoy es tiempo para levantarnos y reparar esa muralla de la intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder entonces es pedir por otra persona, es tomar lugar de otra persona, es buscar el bien de otra persona, es ir en contra de algo. Estamos poniéndonos en la brecha por una persona, pero yendo en contra de algo también. Lo que el enemigo se estaba aprovechando, nosotros estamos ahora diciéndole: aquí me paro, tú te vas a ir. La obra del diablo va a cesar en este lugar. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús en Marcos 11:17, mira lo que él dice. ¿Sí? Marcos 11:17 dice así la palabra de Dios: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mira, mi casa será llamada casa de oración. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres casa de Dios. Nosotros somos piedras vivas. Entonces nosotros, como templos del Espíritu Santo, somos casa de oración para todas las naciones. Nosotros debemos orar, interceder para todas las naciones. En Hebreos 7:25 dice así la palabra de Dios. Abra ahí, acompaña su Biblia. ¿Dónde están ahí sus espadas? Dice así: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder siempre por ellos. Mire, Jesús hasta hoy está intercediendo por nosotros. Él está orando al Padre por nosotros. Jesús hasta hoy. Hermanos, ¿por qué se sientan al fondo? Vengan más al frente. Acérquense más. Vénganse más al frente. Vamos, ustedes. Lo siento muy distante ahí. Dice mi papá que el banco de atrás es donde se sienta Satanás. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como intercesores? Miren lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice aquí la palabra de Dios, una revelación muy tremenda de nuestra función como intercesores. Jeremías 1, verso del 8 al 10 dice así: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Dios le dijo a Jeremías, primero en el verso 8, no temas delante de ellos. No temer a quién. Aquí dice, a las situaciones, a las cosas que están en el mundo. Dios dice, no temas delante de ellos. ¿Por qué no debemos temer? Porque Él dice aquí, el verso 9,
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Porque Él ha puesto las palabras de Él ahora en nuestras bocas, de la misma forma que lo hizo en Jeremías. Y mira, y luego dice aquí el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Dios nos ha puesto sobre encima de naciones, sobre reinos. Primero nosotros arrancamos, destruimos, arruinamos, derribamos, para entonces edificar y plantar. Hay que hacer ese proceso. Señor, queremos venir en contra de lo que está malo, porque usted no va a plantar la semilla en un terreno que no está preparado. Por eso Él dice: arranca, derruba, destruye, arruina, para entonces edificar. Cuando usted quiere, ¿verdad?, construir en un terreno, usted limpia el terreno, entonces sí quita lo malo y prepara el terreno para construir. Eso es lo que hace la intercesión. Ahora, cuando uno entiende que la muralla está caída, ¿sabe lo que pasa cuando la muralla está caída en la vida de las personas? Con la muralla caída hay ataques del enemigo que son constantes. Un libro ahí atrás de Jeremías está Isaías. En el capítulo 5, verso 5, vemos consecuencias de la muralla caída. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Usted ve, cuando no hay vallado, la viña es destruida. Cuando no hay intercesores, viene destrucción. El fruto de lo que está en aquel lugar, como la viña está destruida, aquel fruto también es arrebatado. En el Salmo 80, verso 12, dice así la palabra de Dios: ¿por qué aportillaré sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Cuando no hay vallado, cuando no hay protección, el fruto es robado, es arrebatado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a levantar esas brechas, a cerrar esas brechas? ¿Cómo empezamos nosotros a levantar un muro para que no haya más de esas brechas? Nosotros tomamos una decisión, hacemos un compromiso de interceder y orar diariamente, cubriendo nuestras familias, cubriendo nuestros pastores, cubriendo nuestras iglesias, cubriendo nuestros papás. Debemos todos los días levantarnos e interceder juntos. Hermanos, es importante que haya un tiempo de la iglesia como intercesión. Usted puede hacer intercesión personal, obviamente, pero cuando se habla de guerra territorial, usted nunca haga guerra territorial espiritual solo, porque nosotros somos un ejército, no estamos para luchar solos. Imagínate, usted va en una guerra solito contra el enemigo, todo el enemigo, el batallón del enemigo, usted va a morir. Usted, para hacer guerra espiritual, usted tiene que hacer guerra espiritual en conjunto, con más gente, no solo. Entonces, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel entendió la importancia de orar por el pueblo. Y en el verso 23 dice así: así que lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Él sabía que al dejar de orar, él estaba pecando. Mire qué tremendo está eso. Y en Isaías 58, verso 12, dice la Biblia: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire qué hermoso. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Amén. Vamos a edificar esas ruinas antiguas. Dice aquí: y los cimientos de generación en generación. Y levantarás y serás llamado reparador de portillos. Dios quiere llamarnos de esa forma.
Entonces, cada vez que usted vea que alguien cayó o está en peligro, que nosotros podamos ir e interceder por esa persona. Cada vez que alguien esté pasando por una crisis, interceda por esa persona y cierre el portillo. Dice aquí la escritura, reparador de portillos. Usted levántese e interceda por la persona. Señor, aquel hermano está débil, Señor, levántalo, fortalécelo para que él sea restaurado. Amén. Entonces, usted debe saber que hay poder en su intercesión. Cuando nosotros oramos e intercedemos, hay poder en nuestra intercesión. Y ese poder, la Biblia dice en Santiago 5:16, empieza diciendo el versículo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué puede tanto? ¿O por qué tiene tanto poder la intercesión de un cristiano? Mire, la palabra justo en el idioma griego es la palabra dikaios, que significa alguien que anda y camina en conducta recta, ya sea en base de normas divinas o humanas. En el idioma hebreo es la palabra yashar, que significa recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios, uno que tiene su cuenta al día con Dios, una persona que es justa. Salmo 19:7 dice, Dios es justo y ama la justicia. Entonces, nos referimos entre la naturaleza de Dios y sus actos. Tanto su naturaleza como sus actos son justos en Dios. Ahora, una persona que es justa es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo y muestra en sus actos obras de justicia. No es solo bla bla bla, tiene sus acciones. En Isaías 1:17 dice la Biblia, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restaurad al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Fíjese, nos está mostrando que Dios nos está desafiando a ser como Él, amoroso, íntegro, puro, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador y tantas otras cosas. Aprended a hacer lo recto, dice la Biblia. Nosotros debemos aprender a tener obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia que podemos hacer? Aquí dice, ayudar al huérfano, la viuda, al extranjero, perdonar, bendecir, levantar al que cayó en pecado, el desanimado, sanar, liberar, visitar al huérfano, cubrir al desnudo, dar comida, hablar del evangelio, dar dinero. Debemos aprender a hacer esas obras de justicia. Y estas obras de justicia que nosotros tenemos, esas acciones, dice la Biblia, las llama de las acciones justas de los santos. Estas acciones que usted tiene de justicia, al ayudar a un huérfano, ayudar a una viuda, al dar comida al necesitado, ropa al que está desnudo, estas son acciones espirituales justas de los santos, que a los ojos de Dios son como una ropa espiritual. Es tu ropa espiritual. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. A ella, pero el versículo continúa, mira, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mira cuál es ese lino fino, dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás teniendo una ropa a los ojos de Dios. La Biblia dice, pregunta a Dios, ¿quién habitará en el lugar santo? El justo y el que hace obras justas. Salmo 15, versos del 1 al 5. Entonces, ¿de dónde viene nuestra justicia? Nuestra justicia, sabemos que es de acuerdo no a nuestra norma, no a nuestra manera de vivir humana, porque
nuestra propia justicia es como un trapo de inmundicia. Pero no vamos a hacer nosotros una obra de justicia sin antes haber sido justificados, porque si lo hacemos de esa forma, en nuestra propia capacidad, Dios no lo va a aceptar. Pero nuestra justicia viene directamente de Jesús. Romanos 5:1 dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿se acuerdan de Lucas 18, versículos del 9 al 14, cuando vino el publicano y vino el fariseo a orar? Los dos vinieron a orar, ¿y qué pasó? El fariseo oraba consigo mismo y decía: Dios, yo te agradezco que no soy como los otros, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo doy ayuda a los pobres. Mira, él hacía obras de justicia, pero no había sido justificado y Dios no lo aceptó a él. Fíjese, haciendo obras de justicia, pero sin ser justificado, con orgullo. Pensaba que por aquel que estaba haciendo iba a ser acepto. Y Dios dijo, y el otro no tenía, o a lo mejor pudiera ser que aún tuviera lo que el otro también tenía, pero él no confiaba en sus obras. O a lo mejor no tenía de verdad tampoco ninguna obra, pero él decía: Señor, no soy digno de mirar al cielo, ten misericordia de mi pecador. Él no confiaba en nada de lo que él tenía, sino que él esperaba la justicia que viniera de Dios. Esa es nuestra justicia, la justicia que viene del Señor. Por eso la Biblia dice: la oración del justo puede mucho. Es cuando nosotros reconocemos que no está en nosotros. Entonces, cuando usted tiene y reconoce y entiende la justicia de Dios en su vida, que es por medio de lo que Jesucristo hizo, usted vive en la justicia de Dios, hay beneficios para su vida. Primero de ellos es que usted tiene una íntima comunión con Dios. La Biblia dice que su íntima comunión son con los justos. Proverbios 3:32. Aparte, Dios solo camina con los justos. Génesis 6:9. Dios caminó con Noé porque era justo. Cuando usted entiende y usted se esconde bajo el sacrificio de Cristo, usted es justificado a los ojos de Dios y Dios camina con usted. Dios vive con los justos. Salmo 15, verso 1 y 2. Dios escucha al justo y lo libra. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová las libra de todas. Dios no destruye por causa de los justos, como vimos en Génesis 18, 32, que si hubieran justos, Dios no hubiera destruido. Entonces, en ese pasaje de Santiago, capítulo 5, la Biblia está hablando que la oración justo tiene eficacia, tiene poder. Pero para que tu oración tenga poder, el pasaje empieza diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Tú tienes que confesar tus fallas. Aquí está mencionando que debemos confesar nuestros pecados para que nuestra oración no sea estorbada y sea quitado ese poder. Entonces, para que nuestra oración tenga poder para sanar, porque puede mucho en su eficacia nuestra oración, para que nuestra oración tenga poder para destruir toda obra del diablo, para salvar nuestra familia, debemos confesar nuestras faltas, debemos confesar nuestros pecados, y eso te dará poder y te dará sustancia en tu oración y en tu intercesión. Ahora, si tú has confesado tu pecado, no quieres saber nada del pecado, quieres de verdad andar de una manera recta delante de Dios, tu oración tiene poder. Pero ¿cómo funciona ese poder? Porque ese poder se supone que se almacena en algún lugar. Y de hecho, ese poder es almacenado en un lugar. En Apocalipsis, mire, capítulo 5, verso 8. Abra en su Biblia, mire.
Dice así la palabra de Dios: y hubo tomado el libro, y los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso es Apocalipsis 5, verso 8. Miren, lo que está pasando aquí es un pasaje muy clave. Y hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían que arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas de oro llenas de incienso. En el cielo está pasando eso. Ese incienso, las oraciones de los santos. Amén. Ahora, acompáñenme al capítulo 8, verso 3 al 5. Cuando tu oración sube al cielo, Dios la va a guardar en copas, como hemos visto aquí. Y aquí en este pasaje de Apocalipsis 8, verso 3 al 5, nos muestra qué sucede. Miren. Y otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Está aquí ya la oración de todos los santos, pero se añadió más incienso aún a esa oración. Y después, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miren, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tu oración, el poder que hay en ella, es almacenado aquí en esa copa de oro, delante de la presencia de Dios. Tu oración, tu intercesión. Hay un poder. Ese poder es almacenado aquí en ese incensario, en esa copa de oro. Y ese poder está disponible para ti. Es algo que Dios le mezcla más incienso, y después el ángel que hizo puso fuego. Fíjate que este humo del incensario subió a la presencia de Dios, y un ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar para arrojarlo a la tierra. Y cuando arrojó a la tierra, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El poder de la oración, de la intercesión. Entonces, lo que Dios está diciendo es que yo envío ese poder acumulado en estas copas, mezclado con el fuego de mi altar, que destruye todo lo que nos sirve, para salvar tu familia, para sanarte de la enfermedad, para echar fuera los demonios de tu casa, para abrir la puerta que estaba cerrada. Ese poder va a cambiar tus hijos, tu cónyuge, y destruir toda la obra del enemigo. Cuando intercedemos, Dios derrama ese poder que está a tu disposición. Amén. Debemos nosotros entonces entender un otro punto, que hay niveles de poder. Hay un poder que está disponible, pero hay niveles de poder. En San Juan 7, verso 38, Jesucristo dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa palabra que Jesucristo está diciendo, de su interior, es la palabra griega koilia, que significa vientre. De su interior, algunas versiones aún dicen de su vientre. ¿Qué es vientre? Vientre es un lugar donde está lleno de poder para reproducir, para dar luz a
cosas. La mujer tiene un vientre, pero espiritualmente todos nosotros tenemos un vientre. Porque Jesucristo está diciendo, el que cree en mí, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. O sea, el vientre es un lugar donde se produce luz. Entonces, para estar siempre con poder a nuestra disposición, nosotros debemos orar continuamente y vivir de una forma justa. En Efesios 3:20 la Biblia dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder actuando dentro de ti, un poder para engendrar vida. Hay un poder que da luz a cosas que está dentro de ti, y Dios va a actuar, fíjate, según el poder que actúa en ti. Según el poder, cuanto más tú entiendes que hay poder dentro de ti, un poder actuando en nosotros, más vas a ver cosas de Dios. Entonces, para que los milagros ocurran, tiene que haber poder fluyendo dentro de nosotros. En Mateos capítulo 17, verso 19 al 21, aquí vemos eso, lo que estoy hablando. Hay poder fluyendo de nuestras vidas. Miren, Mateos 17, verso del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Verso 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay un poder fluyendo, saliendo de nosotros, y hay diferentes niveles de poder que se necesitan para lograr diferentes cosas. Y en esos diferentes niveles de poder usted ve que los discípulos no pudieron porque les faltaba poder, y ese poder se adquiría por la oración y el ayuno. Cuando usted ayuna, usted está buscando y se está llenando de más poder. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Usted debe determinarse y decir, desde hoy voy a comenzar a desatar el poder que está dentro de mí, porque hay un poder dentro de ti que espera para ser desatado. No es un poder para que quede solo en ti. Entonces, después que tú estés en la presencia de Dios, orando, intercediendo, llenándote de la presencia de Dios por 1 hora, 2 horas, ¿qué tienes que hacer? Buscar un recipiente que necesite de ese poder. Un enfermo, búsquelo y ese enfermo va a ser sanado. Un endemoniado, vaya a interceder y orar por esa persona, y esa persona va a ser liberada, porque tú estás lleno del poder de Dios y has entendido que están fluyendo vida de dentro de ti. Amén. Ahora, estamos hablando de intercesión. Pero ¿cómo podemos nosotros interceder? ¿Cómo es que yo voy a interceder? Ponerme en la brecha por otra persona, orar. La Biblia dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice que el Espíritu nos ayuda.
Esa palabra en el idioma griego es sunanchilambonai. Y esa palabra, si tú la divides, significa, el sun significa junto con, el anti significa en contra de, lambano significa agarrarse de, tomarse de. Entonces, el Espíritu Santo lo que le está haciendo, dice que Él nos ayuda. Y esa palabra ayuda, entonces pudiéramos ponerla así: nos toma de la mano juntamente con Él para ir en contra de Él. Cuando nosotros vamos a interceder, debemos pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame. Cuando tú le dices ayúdame, tú le estás diciendo entonces: tómame de la mano, tráeme cerca de ti, quiero ir en contra de Él. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En otras palabras, Él se para a nuestro lado, junto a nosotros, y nos ayuda de verdad. Mire, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra debilidad en el idioma griego es asthenia, que significa sin fortaleza o habilidad. Debemos reconocer nuestras debilidades, nuestra falta de fortaleza o habilidad. Es la incapacidad de producir resultados. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, reconozco, yo no tengo capacidad de producir resultados. Ayúdame, Espíritu Santo, tómame de la mano, tráeme cerca de ti para ir en contra de Él. Ayúdame en mi debilidad, no tengo capacidad de producir resultados. Entonces debemos depender del Espíritu Santo, a que Él nos ayude y nos guíe en lo que nosotros tenemos que orar. Porque muchas veces nosotros no vemos resultados porque queremos orar en nuestra sabiduría. Deja el Espíritu Santo guiar tu oración. Guíame, Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame, Espíritu Santo, guíame. Deje que el Espíritu Santo le guíe a usted. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto vale también cuando vamos a la calle a hablar de Cristo, porque Mateos 10:20 dice: no os preocupéis con qué habéis de hablar, porque no será vosotros, mas el Espíritu de mi Padre hablará por medio de vosotros. El Espíritu Santo, Él quiere enseñarnos a orar, a interceder, quiere enseñarnos a lo que nosotros debemos hablar afuera. Entonces, una intercesión efectiva, queridos, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, pero también demanda perseverancia. En Efesios 6:18, después de que Él habló de toda la armadura, Él dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Demanda perseverancia, no solo un momento, es orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, intercesión efectiva va a requerir que nosotros vivamos de una forma limpia y santa, porque la Biblia dice que debemos confesar nuestras fallas para que no sea quitado el poder de nuestra intercesión. Podemos nosotros también interceder con el entendimiento. Y cuando la Biblia habla de eso, 1 Corintios 14:15, que dice que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Orar con el entendimiento, querido, significa orar no dejando con que tu pensamiento esté en otra parte, porque a veces estamos hablando palabras, pero la mente está en otra parte. No, usted debe orar con su entendimiento. Pero también orar con el entendimiento significa usar el idioma que usted tiene, usando la Biblia, declarando la palabra de Dios en su propio idioma. Pero hay también la intercesión en el Espíritu o en lenguas, que nosotros debemos también hacer. En el propio Romanos 8:26 y 27 dice: porque lo que hemos de pedir como no lo hemos, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y luego dice: porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esa oración en el Espíritu o en lenguas es importante que nosotros también la hagamos. O sea, oramos con el Espíritu, pero también intercedemos con el entendimiento. Cuando tú oras por una lengua desconocida del Espíritu Santo, tú estás intercediendo en la perfecta voluntad de Dios por una persona o por una circunstancia.
no sé si usted tiene el hábito de orar en lenguas intercediendo, hágalo. Eso le va a ayudar mucho. En la escuela donde estudié, ahí nos hacían interceder en lenguas, orar en lenguas. Ahora ora en lenguas. Nosotros empezamos empezamos a orar en lenguas. No esperábamos algo sobrenatural, no. Empezábamos, ya tengo el don, lo voy a ocupar. Empezábamos a interceder en lenguas, a clamar en lenguas, utilizar las lenguas. Cuando intercedemos en lenguas, es el Espíritu mismo intercediendo por medio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú intercedes en lenguas, tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y dice la Biblia en 1 Corintios 14:4 que cuando tú oras en lenguas, te edificas a ti mismo. Dice la Biblia, pero el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, cuando tú aprendes a orar en lenguas, cree que tú no vas a salir igual. Te estás edificando, te estás poniendo un ladrillo en tu vida espiritual. Se edifica a sí mismo. Ahora, edificar es construir como una casa, un hogar. Entonces, en el Nuevo Testamento es utilizada esa palabra que en el idioma griego es oikodomes, para una promoción. Promueve el carácter de los cristianos. Entonces, en Judas 1:20 dice, pero ustedes, queridos amigos, construyan, edifiquen sus vidas en una santísima fe y en la oración en el Espíritu Santo. Construyan, edifiquen su vida en medio de la oración en el Espíritu Santo. Cuando usted aprende a orar en lenguas, usted dice la Biblia en Isaías 28, versículo 11 y 12, que usted tiene descanso espiritual. Usted va a tener un descanso. El hablar en lenguas te trae a ti un descanso espiritual, porque tú estás hablando conforme la perfecta voluntad de Dios. Mire, entonces, ¿cómo interceder? Usted intercede guiado por el Espíritu Santo. Usted intercede con su entendimiento. Usted intercede hablando en lenguas. Usted intercede, número 4, con la intercesión con gemidos indecibles. Un gemido, ¿qué es? Es un lenguaje que no puede ser articulado en palabras, porque usted está gimiendo. Es como una mujer cuando está de parto. Ella está para dar a luz aquel bebé. Y hay un libro que se llama Pasión por las Almas, de Oswald Smith. Este libro, Pasión por las Almas, él nos enseña, él nos reta a llorar por las almas. Porque de la misma forma que una mujer cuando va a tener un bebé, ella llora, ella gime, el bebé ahí para salir, ella siente un dolor, para que usted pueda dar almas en el mundo espiritual, que vidas vengan a conocer a Cristo y engendrar que personas nazcan de nuevo. Usted tiene que llorar y poner gemidos indecibles y pensar, Señor, danos vidas, Dios, y llorar, sentir ese dolor para que vidas nazcan de nuevo. En Romanos 8:26 vemos justamente eso. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero recuerde que Jesucristo dijo que de su interior, que es interior, es vientre. ¿Qué es vientre? Vientre es un lugar donde está lleno de poder para dar a luz. Entonces, cada creyente tiene un vientre que puede embarazarse y dar a luz, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué es gemir en el Espíritu? Gemir es la palabra yalá en el idioma hebraico, que es dar a luz, un tiempo de dar a luz. También se ocupa la palabra telá, que es estar en un estado de agitación. Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿por quién vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Pablo sentía dolores de partos por aquellas personas, porque tenía un vientre. Nuevamente Pablo lloraba por aquellas personas, para que Cristo fuera formado en ellos. En ticto, la palabra también gemir, se ocupa la palabra ticto, que significa cargar, traer hacia, estar de parto, producir, sentir dolores como cuando nace un niño.
Nuevamente les digo el pasaje de Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿quién es el que hace con que el cristiano pueda tener ese embarazo espiritual por esas vidas? Es el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo vino sobre María y la embarazó de Jesús? Es el Espíritu Santo que nos hace también quedar embarazados. En otras palabras, el Espíritu Santo nos embaraza espiritualmente hablando con la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú tienes la voluntad de Dios dentro de ti, Él te va a llevar a gemir para que tú des a luz lo que Él ha puesto dentro de ti en el mundo natural. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios traer a luz por medio de tu vida? ¿Será que es la salvación de tu familia? ¿Será que es un trabajo? ¿Será que es un llamado ministerial, la salvación de almas? ¿La protección de algún familiar, de alguna persona querida? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu vida para que tú vengas a dar a luz? Tienes que discernir. Elías, cuando él fue a orar en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 41 y 42, él se puso en una posición de parto. Verso 41 y 42 dice así: entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y mire el verso 42, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Posición de dar a luz. Jesús en Juan 11, 33 al 35, Él estaba dando a luz a una resurrección, a la resurrección de Lázaro. Dice la Biblia, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mira, imagínate, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces, recuerde, la intercesión se puede hacer con el entendimiento, pero también se puede hacer con el espíritu. Podemos nosotros interceder con gemidos indecibles, y debemos entrar a un nivel de intercesión profunda y empezar a dar a luz para la voluntad de Dios, para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra familia. Amén. Bueno, dentro de eso de la intercesión, que nosotros nos paramos en la brecha, existe lo que se conoce como la intercesión profética. La intercesión profética, ¿qué es? Es algo que nosotros decimos o hacemos aquí en el ámbito natural, pero que está siendo bajo la dirección de Dios. Pero eso que estamos haciendo, Él está preparando el camino para que se mueva Dios en lo espiritual. Pero estamos haciendo algo en lo físico que está preparando el camino para que Dios actúe en lo espiritual, que va a traer cambios en lo natural. Entonces, Dios, Él habla una palabra y Él revela esa palabra en un instante específico. Esa palabra puede ser para el momento, o esa palabra puede ser para el futuro. Pero nuestras palabras, cuando son habladas, ellas tienen un impacto en el terreno celestial que causa un impacto en la esfera natural. Cuidado con lo que usted habla, porque sus palabras en el mundo espiritual están pasando cosas tremendas. Si usted dice, es verdad, es su tonto, y empieza a hablar, todo eso en el mundo espiritual no son solo palabras dichas al aire, tiene una fuerza espiritual. Entonces, si usted declara cosas negativas, eso va a reflejarse en el mundo espiritual y va a tener un efecto negativo en lo natural. Debemos entonces entender cómo funciona la declaración profética. En Isaías 55:11 dice Dios, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello que la envié. Cuando usted habla algo que Dios quiere que se lleve a cabo aquí en la tierra, usted se convierte en la boca de Dios. Pero para hacer una declaración,
usted debe hacer una declaración. Para que tenga una declaración efectiva, debe contener las palabras que son ordenadas por Dios, lo que Dios quiere que usted hable. Usted debe hablar lo que Dios quiere que usted hable. Porque fíjese que Dios dice: así será la palabra que sale de mi boca. No es la que se le ocurre a usted, ¿verdad? Tiene que salir de la boca del Señor, venir a tu vida, y usted entonces la habla. Debemos hablar lo que Dios habla, hablar la palabra de Dios. Y esto es una confesión. ¿Qué es confesión? En Hebreos 3:1 de la Biblia dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Otra versión dice confesión. La palabra confesión en el idioma griego es la palabra homologeo. Homologeo significa decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios ha dicho. Entonces, cuando la palabra de Dios es confesar, se supone que estamos hablando lo mismo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como si fuera una semilla. ¿Qué es una semilla? Una semilla en el idioma griego, mire, en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, que es una simiente incorruptible. Simiente en el idioma griego es espeiro, que es la misma palabra para esperma. Simiente produce vida, va a engendrar vida. La palabra de Dios es una simiente incorruptible. Y esta palabra entonces nos hizo renacer a nosotros. Ahora, cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted tiene simientes en su vida. Esas simientes van a ser esparcidas cuando Dios habla, y ellas van a dar frutos y tienen la habilidad de producir vidas. Entonces Dios habla: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá para mí vacía, porque es una simiente, va a producir fruto, no va a volver vacía para él. En Job 22 versículo 28 dice la Biblia: determinarás a sí mismo una cosa, y esta te saldrá firme, y sobre tu camino resplandecerá luz. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Cuando usted agarra una promesa de Dios, cuando usted agarra un versículo de la palabra de Dios, y usted declara ese versículo, usted abre su boca y declara esa simiente, esta simiente se va a afirmar, se va a establecer. Ella tiene la palabra de Dios. Esta palabra va a levantarse, va a crecer y va a establecer algo aquí en la tierra. Entonces nuestro objetivo, queridos, vamos a salir por el barrio, pero que tiene usted que recordarse que usted tiene la semilla de la palabra de Dios en usted. Y usted entonces, cuando salga por el barrio, usted empieza a declarar las semillas de salvación, semillas de liberación, semillas de sanidad, semillas de prosperidad, semillas de unidad familiar. Usted va sembrando la semilla, va declarando: Señor, yo declaro que este barrio va a ser diferente, yo bendigo esta familia, yo bendigo este barrio. Usted está declarando la semilla que va a establecerse, va a crecer y va a establecer algo aquí en la tierra. Entonces, declare la palabra de Dios. Cuando usted declara la palabra de Dios en todo lugar, ellas van a crecer y van a dar fruto. No deje con que el enemigo use su boca para declarar muerte, para declarar maldición, sino que tu boca sea establecida para declarar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y usted use su boca para hacer intercesión profética. En Job 6:25 dice: cuán agradables son palabras del justo. En Eclesiastés 12:11 dice: pero las palabras del buen hombre, voy a leer aquí, que tengo una versión aquí en inglés, no estoy consiguiendo hacer la traducción. Eclesiastés 12:11.
Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, Dios usa, ¿se recuerda usted a Ezequiel para hablar a los huesos secos? Ezequiel 37, del 1 al 14. Abra ahí su Biblia. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos? Dijo. Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Estoy en el verso 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Hasta el 14 voy a leer. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré de la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire, cuando nosotros somos guiados entonces por Dios a hacer una declaración profética, nosotros debemos ser obedientes y actuar en fe. Ezequiel fue obediente y actuó en fe. ¿Qué simbolizaban los huesos secos? Simbolizaban la condición espiritual de Israel. ¿Cómo se aplica eso? Entonces, cuando Dios hizo eso por medio de Ezequiel, ¿qué estaba pasando? Ezequiel estaba sembrando semillas para que tuvieran efecto en aquel pueblo que era como huesos secos. Mire, él habló, él declaró la palabra de Dios a aquellos huesos secos. Él sembró una semilla. Entonces nosotros debemos comenzar a declarar a los huesos secos. Es decir, nosotros regamos semillas de vida a los matrimonios caídos. Usted ve un matrimonio caído, usted declara: hueso seco, vas a vivir. A las finanzas destruidas va a cambiarse esa situación. Declare vida a lo que está seco. A los hijos rebeldes, declare vida a esas situaciones que están pasando. Amén.
como lo hizo Ezequiel declarando vida a esos huesos secos. Eso es una intercesión profética. Miren algunas acciones proféticas. Acompáñenme a Ezequiel, a Éxodo, verso 14, capítulo 14, verso 21. Aquí vemos cuando Moisés levantaba los brazos, miren qué tremendo, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental sobre aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Él extendió la mano, fíjense. Hubo un acto profético y se abrió el mar. Ahora vamos para el capítulo 17. Ahí mismo de Éxodo. El versículo 6. Moisés golpeando la roca, fíjense. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Mira, salió agua cuando él golpeó la roca, un acto profético. Ahora, la vara de Dios ahí mismo en el 17, del verso 9 al 13, miren. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Entonces hubo ahí levantando las manos de Moisés, ¿verdad? Hubo una victoria con una intercesión profética. Mira, Moisés está en el monte. Qué lejos, él no está en el campo de batalla, pero él está así. Pero algo está pasando cuando él levantaba su mano. Amén. Queridos, entonces vemos por medio de esto qué importante es la intercesión en el evangelismo, en ganar almas, en ponerse en la brecha, para que vengan trabajadores. Mateos 9:38, Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe trabajadores. Nosotros debemos pedir por trabajadores, debemos orar, interceder juntos. Debemos hacer oración profética, declarar vida a los huesos secos.